Saludos, qué bueno estar nuevamente con ustedes en este espacio, los que se han atrevido a continuar aquí escuchando estas discusiones que estamos teniendo de diferentes temas sociales, de interés que están ocurriendo, ¿verdad?, en diferentes partes del mundo y también en Puerto Rico. Hoy quiero hablar de el modelo afirmativo de género. ¿Ciencia o activismo violento, intolerante y fraudulento? Quiero que comencemos con la historia de Keira Bell. Keira Bell, como pueden ver ahí, una niña, ¿verdad? Fue una niña preciosa eh, que comienza a plantearse muchos asuntos respecto a su estado de salud mental y a su identidad. Keira Bell no tuvo de niña ningún problema con su identidad sexual, por lo menos mientras iba creciendo y desarrollándose. Keira Bell viene o proviene de una familia, ¿verdad? De padre y madre separados o divorciados. Ella no tuvo mucha relación con su papá. Ella expresa que mientras iba creciendo, eso fue una situación muy fuerte y muy difícil para ella porque ella hubiese deseado tener el cariño y la presencia de un padre, de una figura masculina en su vida. Se crió con una mamá que tenía muchos problemas de salud mental, entre ellos alcoholismo, y no era una mamá presente, o sea, no ejercía un cuidado protector, no la educaba, no la guiaba, así que Keila se crió en la calle con su grupo de amigos que en especial eran todos varoncitos. Mientras ella fue niña, ella decía que esta era su familia, ese grupo de amigos con el que ella jugaba y con la que pasaba la mayor parte del día. Ella reporta que mientras ella tenía esa edad, ella nunca tuvo problemas de identidad ni se planteaba que estuviera en el cuerpo equivocado. Ella era una niña que aunque era tomboy, ¿verdad? Lo que le llamamos aquí en Puerto Rico, machúa, no presentaba ni le generaba ningún tipo, ¿verdad?, de inconformidad o de disgusto hacia su cuerpo de niña. Pero las cosas comienzan a cambiar. Cuando ella comienza a crecer, comienza entonces a ver cambios en su cuerpo físico, se ensanchan sus caderas, comienza con el desarrollo de senos y le llega la menstruación. Cuando eso ocurre, Keira se siente, primero que nada, que no sabe qué es lo que está ocurriendo en su cuerpo. Recordemos que Keira no tenía una familia, una mamá que estuviera con ella, que la fuera dirigiendo, que estuviera pendiente a su desarrollo, que le explicara, mira, Keira, esto es lo que te va a suceder, te vas a enfrentar a estos cambios, vamos a manejar. O sea, Keira sencillamente no tenía ningún tipo de cuidado por parte de sus progenitores, en este caso su mamá. Cuando eso comienza a suceder, Keira se siente aislada, no comprende bien qué es lo que le está sucediendo, no se siente a gusto con esos cambios, no sabe cómo manejarlos y sobre todo tiene un impacto porque ya no podía, no encajaba con su crew, ¿verdad? Con su grupo de amigos, con su grupo de apoyo, porque ya se comienza, ¿verdad?, a definir que hay unos cambios de niño, ¿verdad?, de lo que son los cambios que enfrentan los varones y los cambios que enfrentamos nosotras las mujeres. Así que ya no mezcla bien, no puede relacionarse tan bien con su crew, así que comienza a, ¿verdad?, a alejarse, ya no puede interactuar de la misma manera con su familia, porque esa era su familia. Esto provoca en Keira que ella comience a aislarse cada vez más. Lamentablemente también tenía un hogar disfuncional en el que cambiaban constantemente de casas o de jurisdicciones, así que ella tenía que volver a empezar nuevamente en escuela, con grupos de amigos nuevos, con todos estos cambios que ella estaba viviendo, que no se sentía a gusto y a cómodo, con una mamá que, ¿verdad?, que era alcohólica y tenía serios problemas de salud mental. Así que Keira comienza cada vez más a aislarse, a encerrarse a sí misma, llena de preguntas, llena de cuestionamientos, de miedos, de inseguridades, hasta que deja de ir a la escuela aproximadamente a los 14 años de edad, se encierra en su casa, se dedica solamente a jugar videojuegos, a navegar en la red y se aísla prácticamente de todo su entorno social, incluyendo ¿verdad?, el entorno con su mamá o la relación con su mamá. En ese momento, dice que un día de la nada su mamá le pregunta, oye, tú no serás varón o tú no has considerado que a lo mejor tú, ¿verdad? Tienes esta personalidad y que a lo mejor te gustaría ser niño. Ella dice que ella nunca se había planteado ese tipo, ¿verdad?, de pregunta, nunca le había pasado por su mente, nunca se había sentido incómoda con su identidad de mujer.
Así que en ese momento ella comienza a explorar y a navegar en la internet y comienza a educarse y a obtener todo este tipo de información respecto a este asunto de que soy niña o soy niño y entra a la literatura y al material, ¿verdad? Del activismo transgénero. Comienza a buscar información y ella termina convenciéndose a sí misma de que en efecto todos sus problemas se resumían en que ella era un niño, que realmente su problema principal es que ella era un niño y que estaba, ¿verdad?, atrapada en este cuerpo de mujer y que necesitaba entonces iniciar un cambio, una transición para poder dejar atrás todos estos problemas que a ella la hacían sentir incómoda, todas estas situaciones que le provocaban malestar. Así que recordemos que Keila viene de un hogar disfuncional, donde no hay figura paterna, donde ella anhelaba poder tener una relación con su papá, un papá que la cuidara, ¿verdad? Que la protegiera, que estuviera ahí presente. Tampoco tiene buena relación con su madre, que era una persona distante, alejada, ¿verdad? Que no era un hogar nurturing en el cual se protegiera, se le brindara amor, dirección. Así que ella se aísla, comienza a desarrollar otro tipo de situaciones como depresiones, pero ella llega a la conclusión de que todos esos problemas se iban a resolver si ella cambiaba de género. Así que visita la clínica Tavistock and Portman, donde ella comienza entonces a recibir tratamiento. Keira reporta, ¿verdad? Tengo que hacer la historia para que comprendamos un poquito de lo que vamos a estar hablando. Keira reporta que en la clínica ella lo que tuvo fueron, pueden ver las imágenes ahí, ella lo que tuvo fueron unas breves intervenciones de un trabajador social que luego de haberla escuchado en estas pocas reuniones, determina que en efecto ella tenía disforia de género y que ella lo que necesitaba era un proceso de transición para ayudarla a sentirse mejor con ella misma y empezar a trabajar con sus problemas de salud mental. Así que así comienza la historia de Keira Bell. Keira Bell entonces inicia con lo que son los puberty blockers para detener ese crecimiento, ¿verdad? O ese desarrollo como mujer. Se detiene. Ella reporta que en ese momento se comienza a sentir sumamente incómoda durante ese periodo. Reportaba, ¿verdad?, que sudaba, sudores nocturnos, que su vulva, ¿verdad?, comenzó a cambiar, prácticamente parecía le pertenecía a una mujer con menopausia. Se sentía sumamente incómoda, no se sentía, ¿verdad?, que estaba óptima, pero que eso era parte del tratamiento. Le explicaron en la clínica que esa era la primera parte para que ella pudiera estar más o menos un año o cierto periodo pensando si en efecto ella iba a transicionar y que iba a continuar con este tratamiento y que este periodo era importante para ayudarle a ella a poner en pausa su desarrollo en lo que ella y los médicos determinaban cuál iba a ser el proceso a seguir. Keira termina esa etapa, ella dice, estaba loca por terminar esta etapa porque ¿verdad?, me molestaba, los otros niños se continuaban desarrollando y yo estaba detenida. Así que cuando se me plantea la posibilidad de entonces ir al próximo paso, que son las hormonas cruzadas para desarrollarme como varón, que inmediatamente dijo que sí. Ella reporta que ella confiaba plenamente, ¿verdad?, en lo que le estaban diciendo estos profesionales de la salud mental. Así que inicia el tratamiento con hormonas, le comienza a salir vello, se parecía, ¿verdad? Exteriormente como si fuera un varón, profundiza la voz, ella siente que es, ¿verdad?, más agresiva, tiene una energía, una estamina que no tenía antes cuando como niña, se siente con más drive, con más agresividad y piensa, mira, pues realmente esto es lo que yo necesito, esto es lo que a mí me va a ayudar. Y aunque eventualmente comienza a desarrollar ciertas preguntas y preocupaciones, porque ella notaba que sus problemas realmente no estaban desapareciendo, ella continuó con este tratamiento dirigida y supervisada por los médicos en la clínica Tavistock, por los médicos y por los profesionales de la salud mental. Eventualmente transiciona y, ¿verdad?, se somete a una mastectomía para retirar su seno. Ya en ese momento ella usaba binding, que es una, ¿verdad?, parte de este proceso de la reafirmación de género.
Y ella dice que incluso eso le había provocado que sus nervios sufrieran y ya ella no tenía la misma sensación, en adición a eso de que sus senos estaban todos deformados y que al verse en el espejo ella ratificaba que en efecto tenía que deshacerse de sus senos. Eventualmente termina entonces a experimentar o a vivir como si fuera un varón, pero ella dice que en este proceso ella cada vez sentía y se veía que en efecto no era una mujer. A pesar de estar como varón y estar viviendo como un varoncito, ella constantemente, su cuerpo le recordaba que no era un varón, que era bien difícil vivir con esa identidad. Y comienza a plantearse realmente a qué fue a lo que ella se sometió, porque en efecto sus problemas de salud mental, sus depresiones, sus inseguridades, sus problemas con sus padres no estaban resolviéndose. Ella sentía que se hundía cada vez más, ¿verdad? En esta depresión y en estos problemas de salud mental y que en efecto esta transición no había ayudado a ella a solucionar sus problemas. Así que ella inicia este proceso de cuestionamiento y eventualmente inicia un pleito contra la clínica argumentando a que el malestar que ella estaba sintiendo en esos momentos era peor al que ella experimentaba previo a todo ese proceso de transición. Keira hace unos statements muy importantes específicamente a los profesionales de la salud mental que ella les refiere, ustedes eran los llamados a protegerme, a salvaguardar mi identidad, a ayudarme a trabajar con los problemas que inicialmente me trajeron a la clínica de abandono, de depresión, de problemas con mis padres, de incluso confusión en mi orientación sexual. Y no inmediatamente, luego de 4 o 5 visitas o reuniones con un trabajador social, iniciar un proceso de transición de género. Yo llegué con este autodiagnóstico y el deber de ustedes era cuestionar mi autodiagnóstico, ayudarme a desenmarañar todos los problemas previos que yo tenía antes de iniciar un proceso irreversible tan dramático y tan drástico como al que yo me sometí. Ustedes me robaron la oportunidad de incluso de tener hijos y de poder lactar. Así que fíjense, esta verdaderamente es la minoría de la minoría. Este es el grupo que se conoce como The Transitioners. Estas personas que luego de iniciado este proceso de reafirmación de género, se dan cuenta que sus problemas no se resolvieron, que incluso se profundizan o se agudizan y que ellos en efecto cometieron un grave error, sobre todo dirigidos por las asociaciones médicas y profesionales y por los grupos activistas de la diversidad sexual. Eso es lo que está sucediendo. ¿Qué ocurrió mientras se daba esto con Keira? Pues mire, en adición a eso, ya habían profesionales dentro, ¿verdad?, de esa clínica Tavistock and Portman, que tiene varias sucursales, que habían comenzado a levantar alarma, habían hablado sobre las cosas que no cuadraban, que les preocupaba, lo que se conoce, ¿verdad?, como soplones, o aquí en Puerto Rico, chotas, y comenzaron a hablar y a levantar banderas rojas sobre unos cuestionamientos que ellos tenían del manejo de estos casos de disforia, ¿verdad?, de disforia de género en los menores de edad. Algunas de las cosas que ellos señalaron fue las preocupaciones en cuanto a la ausencia de verdadero consentimiento informado a los padres. Es decir, que no se le explicaba realmente a los padres y a los niños todas las posibles consecuencias, incluso consecuencias negativas, de haber iniciado este proceso de cambio o de afirmación de género. Por otro lado, estos soplones se cuestionaban si un menor de edad de 9, 10, 11, 12 años, 14, verdaderamente tenía la capacidad para consentir y para comprender todas las repercusiones psicológicas, médicas, de cara al futuro que podrían enfrentar. Entre ellos, tener que, ¿verdad?, froze their eggs, o sea, guardar sus espermatozoides o sus óvulos para en un futuro, si querían tener hijos, poder tener hijos, porque, ¿verdad?, iban a ser esterilizados. Es parte de ese proceso de transición de género, es que estos niños pierden la capacidad de poder ser madres, ¿verdad? Así que
los médicos comienzan a cuestionarse, oye, un niño de 14 años, de 16 años, de 15, tiene la capacidad de entender esto, tiene la capacidad de entender que jamás van a poder experimentar placer sexual. Niños que nunca han tenido, obviamente, exposición o relaciones sexuales, porque no es la etapa para ellos, ellos podrán comprender las repercusiones que esto va a tener cuando ellos lleguen al momento de tener relaciones sexuales y tengan dificultades. Podrán comprender que en un cambio, ¿verdad? De género, van a experimentar un sinnúmero de situaciones que definitivamente los van a poner en desventaja junto, ¿verdad? Con sus congéneros o con sus compañeros que van a seguir desarrollándose y que van a pasar por unas experiencias, ¿verdad? Vamos a decir, normalizadas dentro de la etapa de desarrollo. ¿Un niño tiene la capacidad de comprender esto? Pues esas fueron las preguntas que estos médicos dentro de las clínicas comenzaron a cuestionar incluso a los directivos de la propia clínica Tavistock, que era una clínica, un modelo de salud en el que le pertenece al Estado. Es el Estado quien brinda esta asistencia y este servicio médico. Otra cosa que comenzaron a señalar era que los activistas extremadamente políticos eran los que estaban dirigiendo las determinaciones de las clínicas, que incluso que muchos de los profesionales o de las personas que estaban dando el servicio pertenecían o habían sido parte del activismo político de la diversidad sexual del transgenderism. Esas fueron cosas que comenzaron también otros profesionales a llamar la atención. Ese rush de inmediatamente comenzar a los niños en bloqueos hormonales cuando no había pasado todavía un tiempo, ¿verdad?, de evaluación riguroso sobre la situación de ese menor. Otra cosa a la que llamaron la atención también fue que estos menores de edad venían con un trasfondo, con un historial que no se estaba evaluando, que se relegaba, y ese historial incluía abuso sexual, maltrato infantil, enajenación parental, poco cuidado parental, abandono de los padres, depresiones. Así que aquí había algo más que estos profesionales estaban identificando. ¿Por qué no atender esos problemas primero y luego entonces comenzar a evaluar este asunto de esa supuesta confusión en la identidad sexual? Otra cosa que ellos comenzaron a experimentar fueron atropellos, amenazas de parte de las clínicas, de los directivos de las clínicas. Enviarles cartas, amenazarlos con despedirlos o que iban a recibir sanciones. Otra de las cosas que sucedió fue el rechazo a las preocupaciones de los padres. Hubo padres que comenzaron a presentar, ¿verdad? Estoy notando estos cambios, veo que mi hijo va en retroceso. Así que esas preocupaciones de los padres eran despachadas con mucha liviandad. Sencillamente no se consideraban, no se discutían con ellos. Otra cosa muy importante que estos valientes profesionales éticos, los soplones, llamaron la atención fue específicamente a los daños de tratamiento. Muchos de estos profesionales comenzaron a reportar, ¿verdad?, y a llevar una bitácora de los cambios o daños que habían comenzado a ver en sus pacientes. Sin embargo, la clínica y los directivos los despacharon también con mucha superficialidad. No le dieron importancia a los datos que estaban comenzando a aflorar de este tratamiento afirmativo de identidad de género. Incluso impacto a nivel cerebral, que en este momento se sabe y se conoce que estas hormonas tienen un impacto en el desarrollo del cerebro de estos menores. En aquel momento eso fue sencillamente desplazado, ridiculizado por parte de los directivos de la clínica Tavistock. ¿Qué sucede? Pues mira, el caso de Keira Bell, porque Keira Bell entonces decide iniciar un pleito legal contra la clínica del Estado para que se detenga y se evalúe este modelo de tratamiento afirmativo de género. Junto al caso de Keira y junto al caso de estos profesionales de la salud mental que comenzaron a llamar la atención a lo que estaba ocurriendo en la clínica, es que hay una revisión y en efecto comienza el desmantelamiento de la clínica, es decir, la clínica termina cerrándose y el modelo afirmativo de género que llevaba en una implementación, por ejemplo, en Suecia por más de 20 años, entonces es detenido, porque en efecto se inicia la investigación más profunda, amplia y abarcadora
sobre más de 1,000 expedientes de niños sobre lo que estaba ocurriendo en esa clínica y sobre los efectos verdaderos de este modelo afirmativo de género. Eventualmente, Keira gana el caso. También los profesionales de la salud que dieron la alarma, que comenzaron, ¿verdad?, a hablar sobre lo que estaba sucediendo en la clínica, también inician un pleito y también lo ganan. Y la clínica, como les dije, termina cerrándose y este modelo afirmativo termina puesto en pausa. Muchas de estas jurisdicciones y de países como Suecia, Francia, Finlandia, que son pioneros y que llevaban más de 15 años con estos tratamientos, dan un frenazo y dicen, no, esto no puede continuar, tienen que haber unos cambios. Ahora se ha descubierto que en efecto parte de esa investigación que se hizo, porque entonces el Estado decidió hacer esta investigación, como les dije, comienza entonces a aflorar todos los daños, toda la información que se tenía, que la clínica tenía, de los daños a los niños, de todos estos de transitioners, niños que se estaban arrepintiendo de esas decisiones, que sus malestares habían empeorado, sus condiciones habían empeorado, pero que habían pasado por este proceso y que ahora, un proceso irreversible del que ahora no podían escapar. Así que en efecto, eso es lo que comienza a ocurrir con este caso de Keira Bell. ¿Por qué traigo este caso? Porque, número uno, mientras en otras partes del mundo, como en Estados Unidos y en Puerto Rico, se sigue insistiendo que ante la confusión o la posible confusión en la identidad sexual de un menor, lo único que hay que hacer es afirmarlos e iniciar inmediatamente un proceso de cambio de género en el que se le reconozca esta autopercepción que él tiene, dejando afuera la consideración de otros elementos importantes que son los que realmente, ¿verdad? Nosotros comenzamos a evaluar cuando un cliente nos llega a oficina. Mientras allá en estos países, ¿verdad?, que llevaban este experimento a todo galope, han determinado frenar, incluso desmantelado prácticamente muchas de estas clínicas y el Estado se ha inmiscuido en proteger ahora a estos menores de edad. Aquí en Puerto Rico vemos todo lo contrario. Vemos todo lo contrario. Y quiero que vayamos a este visual que, ¿verdad?, que les voy a presentar en estos momentos. Yo tuve la oportunidad de participar en un programa hace unos 2 años atrás aproximadamente con un activista de la comunidad de la diversidad sexual que aboga por este modelo afirmativo de género, en el que expusimos cuáles habían sido las repercusiones en otros países donde hablamos que en efecto la literatura creciente nos está apuntando a que muchos de estos niños que desarrollan este tipo de confusión pasada la adolescencia y sin intervención ninguna, por lo menos sin intervención de este modelo afirmativo y sin hormonas, terminan eventualmente superando esa dificultad o esa confusión e identificándose con su sexo biológico, incluso en un 98% de los casos, que es algo que no se está planteando, y la necesidad de ir con calma en este modelo y comenzar a evaluar toda la data que estaba surgiendo de las repercusiones de este tratamiento en los menores de edad. ¿Qué sucedió después de eso? Pues mire, lo que sucedió después de eso fue un ataque violento y visceral por parte de organizaciones de activismo sexual, pero también por parte de las asociaciones o de algunas de las asociaciones que representan, en mi caso, a los consejeros profesionales licenciados. Así que yo quisiera leer este visual que están viendo en pantalla. Un momentito, vamos a leerlo. Para que usted vea lo que sucedió. Mientras se daba esta dinámica en Puerto Rico, se estaba discutiendo también el asunto de que el Departamento de Salud había sacado de las directivas de que los profesionales de la salud mental tuvieran que educarse respecto a la diversidad sexual y a coger unos cursos de competencia de la multiculturalidad y de la sensibilidad a la población LGBT. Así que se había sacado ese requisito en las juntas examinadoras, ya no era o ya no iba a ser obligatorio que los profesionales de la salud mental recibieran este tipo de adiestramiento y las asociaciones gritan
discuten, comienzan a pelear de que cómo era posible que eso no podía ser así, que teníamos que explicarle y darle este tipo de información a los profesionales y utilizan ¿verdad? Esa coyuntura en la que yo estoy hablando sobre estos temas en un programa de televisión y dice, uno de los ejemplos recientes que eleva la necesidad de que esta educación continua de trato sensible y competencia cultural sea necesaria fue la participación de una persona que se presentó como consejera profesional en el programa de televisión Cuarto Poder. Lo que esta persona expresó durante su participación en ese programa atentó contra el desarrollo y el bienestar de clientes y clientas, potenciales clientes y clientas y la diversidad de la sociedad puertorriqueña. Intervenir con un cliente o una clienta o expresarse públicamente como consejero o consejera profesional sobre un tema que desconoce, no solamente es antiético, sino que raya en la negligencia. Así que mientras estos profesionales de la salud mental levantaban la voz de alarma en las clínicas sobre la información que ellos estaban recopilando y sobre cómo este modelo realmente iba en detrimento de sus clientes y de las preocupaciones serias que ellos tenían de implementar este modelo a todos los casos, dejando afuera consideraciones muy importantes de comorbilidad, ¿verdad? Y de historial de familiar, entre otros, aquí en Puerto Rico, profesionales de la conducta comenzamos a llamar la atención respecto a esto. De hecho, en ese momento, incluso aquí en Puerto Rico, se estaba debatiendo la prohibición de las terapias de conversión, en la que se le estaba proponiendo al país y a la legislatura aprobar una ley en la que cualquier actividad que no fuera dirigida a afirmar el género decidido de ese menor de edad, esa persona incurría en delito y en maltrato infantil. Esa era la dinámica y la discusión que se estaba llevando a cabo en Puerto Rico junto, ¿verdad?, con la eliminación de estos cursos obligatorios a los consejeros y a los profesionales de la salud mental en general. Así que inmediatamente vemos cómo las asociaciones que lamentablemente se han convertido en brazos activistas de este tipo de ideología, aunque se le llama modelo científico, entonces comienzan a aplastar o a ridiculizar a los profesionales de la conducta que comienzan a llamar la atención a este tipo, ¿verdad?, de situaciones. Miren, mientras aquí estamos impulsando este modelo como si fuera un modelo de bienestar y de inclusividad y de derechos humanos, los países pioneros con los que inició precisamente este modelo han dado un retroceso y han presentado serias preocupaciones de cómo se permitió que se anclara, echara raíces tan fuertes, en especial como un tratamiento efectivo para los niños. Así que el problema con esto es que se le presenta al país que parte de la lucha en contra de la homofobia y de la transfobia es incorporar este tipo de ideología a los modelos y a los cuidados de salud mental y decirle a los profesionales de la conducta que si no consienten con este modelo que se aclama, que hay un consenso entre los profesionales de la salud mental que no es cierto, para que entonces se cedan y se arrodillen ante este tipo de ideología que no tiene evidencia y base científica de su efectividad. Tenemos entonces ahora en la calle muchos de estos activistas que están yendo a comunidades precisamente de vulnerabilidad, donde niños no tienen necesariamente las mejores oportunidades, donde quizás provienen de familias disfuncionales, para llevarle este tipo de educación como el que usted está viendo en pantalla, para hablarle de incluso estos temas de identidad y de orientación sexual. ¿Qué pasa? Que las comunidades que están en desventaja abren, ¿verdad?, sus brazos a este tipo de actividades porque piensan que les van a dar un servicio a sus comunidades y que por lo menos sus niños van a poder recibir algún tipo de educación. Lo que ocurrió con Keira Bell y lo que ocurre con otros niños que tienen problemas familiares, que tienen otro tipo de situaciones, pero que al llegar a este tipo de contenido les hace pensar que sus problemas realmente se resuelven con una transición
de género. Y esto es lo que sucede, lo que hemos hablado en programas pasados. Este es la filosofía de este tipo de contenido. Realmente es una cosmovisión perniciosa y dañina, sobre todo a nuestros niños. Miren, la promoción de la mitología de género, porque esto es una verdadera mitología, no solamente afecta, ¿verdad?, a este asunto de la pérdida de derechos parentales, no solo afecta el que los ciudadanos vayan perdiendo terreno en cuanto a sus derechos, porque todos tenemos que terminar arrodillándonos a este tipo de cosmovisión, a este tipo de filosofía, a este mito, sino que cuando hackean las profesiones de la salud mental, tenemos caldo para desastre. Lo que vimos en Suecia, lo que vimos en UK, lo que hemos visto en Finlandia. Sin embargo, aquí en Puerto Rico es cada vez más fuerte el activismo de estas organizaciones que han incluso percolado en las organizaciones de salud mental, como les estaba explicando. Padres, gente que me escucha, yo le quiero dejar con este breve pensamiento. Los activistas radicales sexuales buscarán a toda costa implementar su visión de sexualidad y su visión social a como dé lugar, por encima de los niños y por encima de los padres. Tenemos que despertar, esta es la realidad. Eso fue lo que vimos en UK, eso es lo que hemos visto en Suecia y eso es lo que estamos viendo en estos momentos en Estados Unidos y lamentablemente en Puerto Rico. Usted tuvo la oportunidad de ver algunas de las imágenes. Nos corresponde a todos a proteger a nuestros niños. Los papás son la nueva resistencia. No va a haber una persona con mejor interés de proteger a sus hijos que sus padres. A los padres a los que de verdad le corresponde dar esta batalla cultural, insertarse en estos temas culturales, buscar la información y convertirse en advocates de sus familias, de sus derechos parentales y de sus hijos. Involúcrese y conéctese con las organizaciones aquí en Puerto Rico que están presentando resistencia a este tipo de información, a este tipo de educación para mantener lo más sano y saludable posible a sus niños, incluso dando frente desde el propio Departamento de Educación en las escuelas. A los profesionales de la salud mental, es importante que nosotros no perdamos de perspectiva. Número 1, nosotros tenemos un deber ético y moral, nosotros somos científicos, nosotros tenemos una responsabilidad de evaluar la información que se nos está presentando, sea de donde sea de las organizaciones activistas, sea de las organizaciones profesionales. Nosotros tenemos un deber de evaluar, de investigar, de cerciorarnos de que estos modelos que se nos están proponiendo sean realmente efectivos y que no estén basados en mitología y en pseudociencia. Es importante que tengamos esta discusión en Puerto Rico, porque mientras en estos países ya se le ha puesto un freno y se ha desmantelado este tipo de tratamiento, en Estados Unidos y en Puerto Rico pareciera que no nos hemos enterado. Usted no ha visto esta discusión en Puerto Rico, ¿verdad que no? Usted no ha visto esta discusión en los podcasts de por ahí, ¿verdad que no? Nos corresponde a nosotros traer a la luz todo este tipo de información y tomar decisiones verdaderamente informadas, con la mejor evidencia, con la mejor información en la mano, sobre todo teniendo en mente el verdadero bienestar de nuestros niños. Elian Verónica, desde La Diestra. Nos vemos en la próxima.